Damos gracias a Dios, amén. Bueno, hace 3 domingos hemos empezado una serie de predicaciones sobre el evangelizar, sobre qué se entiende por evangelizar. Hace 2 domingos atrás hablábamos sobre que cuando viene la palabra evangelizar, lo primero que se nos viene a memoria es trataditos, campañas, eventos, un montón de cosas que podemos diseñar, crear. Pero evangelizar entendíamos que es manifestar una vida, la vida de Cristo. No es argumentos, no es elocuencia, no es conocimiento, sino tiene que ver con la vida de Cristo. Amén. Entonces quiero compartir con ustedes que hay algo importante, un factor importante para evangelizar. El mensaje de hoy es el poder del Espíritu Santo en el testimonio. Decí conmigo, el poder del Espíritu Santo en el testimonio. Decirle que está a tu lado, no me molestes, sino déjame prestar atención. Y si te molesta, dar un codazo santo. ¿No es cierto? Vamos al libro de Hechos, capítulo 1, verso 8, un pasaje conocido, lo habremos leído, lo habremos escuchado. Y 2 Corintios 3:6. La mayoría quizás me conoce, pero bueno, vuelvo a mencionar. Nosotros estamos en un anexo de la iglesia CBC, en el barrio Bellavista, ahí entre el barrio Bellavista, San Lucas, después está San Marcos, ahí están todos los apóstoles. Están ahí, estamos ahí, hemos comenzado hace un tiempo atrás, fuimos obedientes a una palabra del Señor. Primero me resistí un poco, pero bueno, lo oramos, lo hablamos. El Señor siempre cada vez ponía esa palabra o esa carga más fuerte. Creo que lo he comentado varias veces, pero cada vez que llegaba a casa sentía esa carga en ese lugar, mirar a la gente y me quebrantaba, y siempre me quebrantaba, pero me miraba hacia mí, mi humanidad, y digo, no tengo cara de pastor, no tengo esa gracia, en mi humanidad me miraba, digo, no tengo el target, ese carismático, la cara no me ayuda. Y bueno, la veía a mi esposa y ella sí, ella es carismática, se le prenden los perros, la suegra, y todo. Entonces digo, bueno, lo que no tengo yo tiene ella, entonces nos complementamos, somos una sola carne. Digo, bueno, si es así, pues sí, Señor. Pero hasta que dijimos que sí, y bueno, ahí nos fuimos desafiados y ahí estamos aprendiendo. Estamos creciendo con la ayuda del Señor, y más que nunca entiendo que ahí se cumple la palabra que dice: fiel es Dios quien llama y que también hará. Él es el que hace la obra, así que estamos contentos por las cosas que Dios está haciendo ahí. Así que fue una etapa difícil, pero ahí estamos creciendo y disfrutando de servir al Señor, ese privilegio. Así que, y bueno, hoy estoy aquí por algunos que no me conocen. Algunos que no me conocen. La mayoría que sí, ¿no es cierto? Usted diga que sí, estamos en familia, usted me conoce. Amén. Muy bien, gracias por ese entusiasmo. Que Dios te bendiga. Al resto que le bendiga menos, pero que bendigan. La palabra dice, 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Segunda de Corintios 3:6. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Jesús le dijo a sus discípulos: quédense en un lugar, sean obedientes hasta que reciban poder, hasta que reciban la promesa.
No que sean obedientes hasta ahí, sino que sigan obedientes siempre. No, pero quédense en un lugar específico hasta que reciban la promesa. Esa promesa, ¿cuál era? Recibir al Espíritu Santo para que podáis ser testigos de mí. Sin esa promesa, sin la llenura, sin el Espíritu Santo, no tendrá sentido. Por más elocuencia que tengas, por más saber hablar y conocimiento que tengas, no funcionaría, porque el que convence, el que confronta, el que se mete adentro del corazón y de la mente y discierne los pensamientos es el Espíritu Santo. Entonces, es un factor fundamental para evangelizar y para manifestar la vida de Cristo. Si hay algo que debemos entender en la evangelización es esto: no podemos hacer en nuestras propias fuerzas. Podemos tener todos los argumentos y elocuencias, pero carece de poder. Podemos convencer, podemos hablar y convencer, pero el que transforma y el que confronta y el que te hace tener esa convicción que necesitas a Cristo es el Espíritu Santo. A todos, hoy que estamos acá, en cierta manera, en mayor o menor, el Espíritu Santo empezó a trabajar en nosotros y empezó a confrontar pensamientos. Seguramente que te habrá pasado y que empezaste a leer la palabra y vos dijiste, pero es cierto. Claro, así, y te empezaste a ver cosas que no entendías. La palabra dejó de ser un logo escrito y se transformó en un rema, que significa revelación. Para que la vida se transforme necesitas revelación. Eso es transformación. Hay una luz que penetra el alma y que te hace entender que hay cosas que tienes que cambiar. Y eso lo hace el Espíritu Santo. Entonces es importante entender que nuestra unión o nuestra llenura con el Espíritu Santo es clave. Vuelvo a mencionar, podemos tener buena preparación, estrategias creativas y hasta un gran deseo de compartir el Evangelio, pero si no nos dependemos del Espíritu Santo, nuestro esfuerzo será estéril, sin frutos. Por más cosas que le inventemos, ¿y sabes qué no va a pasar? Algo muy importante de entender y mencionar es que lo vamos a hacer con la fuerza y no vamos a tener frutos y eso nos va a frustrar. Yo no sirvo para esto. No, a mí ¿qué me van a escuchar? No, a vos no te van a escuchar, pero al Señor sí. Por mucho tiempo intenté hacer cosas con mis fuerzas y entusiasmado y motivado. Veía que había algo, pero con el tiempo se diluía y eso me frustraba porque lo hacía con mis fuerzas. Jesús dijo claramente antes de ascender, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. El Evangelio no se difunde por la habilidad del hombre, sino por el poder de Dios, cuanto dice el amén. Conocer a Cristo, oiga, escucha, conocer a Cristo transformará a la persona que te toque. Es importante tener al Espíritu Santo, ser lleno del Espíritu Santo, porque cuando sos lleno, en el lugar donde pises, en el lugar donde vayas, hay un cambio de atmósfera, se percibe. Hay un ejemplo donde Jesús entra a la casa de Zaqueo y en un momento allí dice que Zaqueo se puso en pie y dice, bueno, al que le compliqué la vida, al que le robé, le voy a devolver por cuatriplicado. La Biblia no menciona que Jesús le predicó. No dice, fue y le predicó, mirá, si no te convertiste vas al infierno. Jesús fue a la casa. Su presencia cambió el ambiente. Su presencia fue que el lugar sea esa convicción para Zaqueo que diga, oigan, yo necesito a Cristo. Cuando uno está lleno del poder del Espíritu Santo, en el lugar que estás, la gente lo percibe. Wow, yo quiero eso.
No sé usted, pero quiero ir a la casa de alguien y que se sienta esa convicción de querer a Cristo. No sé, entrar en un velorio, que el muerto se levante, que haya algo poderoso, que la suegra se convierta, ¿no es cierto? También, ahí tiene que decir amén, che, por las dudas. Pero necesitamos ese poder, porque eso es la diferencia. Hay mucha gente que hace cosas, mucha gente que tiene capacidades impresionantes, creatividades impresionantes, actividades, y que son bonitas, pero que a la larga los frutos desaparecen. Hay una parte donde dice que vinieron a Jesús: Señor, no profetizamos en tu nombre, no echamos fuera a los demonios, predicamos. Jesús que le dice: apártense, yo no los conozco. Hay gente que hace cosas para Dios, pero que Dios no le conoce. Hoy mencionaba, podemos adorar al Señor o creer que estamos adorando, pero no estamos conociendo a Dios. Hay que reconocer que hay gente que viene a la iglesia y adora, pero que no conoce a Dios. Jesús le dijo a la mujer samaritana: ustedes adoran al Dios que no conocen. Frente a eso necesito conocer a Cristo, esperar en el lugar preciso, ser obediente hasta recibir el poder del Espíritu Santo, que trae la convicción. Dice que Él está en nosotros, con nosotros y sobre nosotros. Amén. En este momento Él está acá, obrando con poder. No lo podemos ver, pero está. Y cuando empezás a hablar de Él, Él se presenta. Y cuando Él se presenta, las cosas son transformadas y Él hace como Él quiere hacer en cada uno de nosotros. Si Dios nos permite, vamos a orar después y pedir su llenura. Aquel que está con expectativas, con un corazón abierto, y algo vas a recibir. Yo te lo puedo asegurar. Sin el Espíritu Santo, la vida cristiana es opaca, religiosa, pacata. Todo es con esfuerzo, pero con el Espíritu Santo tu vida cambia y transformada. El Espíritu Santo nos hace competentes en la medida que recibimos de Él. La palabra competencia proviene del latín. Estuve buscando allí. Dice competere o compontere, que significa aspirar e ir al encuentro de. Recibir al Espíritu Santo, tener un encuentro del Espíritu Santo. La competencia o ministro competente tiene que ver con la intervención del Espíritu Santo. Sin Él somos incompetentes. Somos competentes de un nuevo pacto, pero a través de la intervención del Espíritu Santo. No sé si usted me está entendiendo lo que quiero decir o me hago entender. Dígame que sí. El que dice que no, lo sacamos para. El Espíritu Santo nos hace competentes. Sin el Espíritu Santo somos incompetentes. Decirle que está a tu lado: sin el Espíritu Santo eres incompetente. ¿Qué te importa decir? Problema mío, ¿no? Hoy veremos que el Espíritu Santo es el verdadero protagonista de la evangelización. ¿Y cómo podemos depender de Él para que Cristo sea manifiesto? En primer lugar, si estás tomando nota, primer puntito, primer referencia, tenemos que entender, sé que lo sabemos, pero lo vamos a mencionar: el Espíritu Santo es la promesa del Padre. Jesús le dice: les conviene que me vaya para que venga, ¿quién? El Espíritu Santo. Hay una promesa. Jesús se fue, la promesa sigue vigente. Amén. Jesús ascendió, la promesa sigue vigente. Jesús ordenó a sus discípulos que no se movieran de Jerusalén hasta recibir al Espíritu Santo. Lucas 24:49 dice: aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis embestidos de poder de lo alto. Hechos 1:4 dice: y estando juntos
les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual le dijo: oíste de mí. Sin el Espíritu Santo, querida familia, la iglesia hubiera sido un grupo asustado. Con el Espíritu Santo habitando en toda, nacido de nuevo, se transforma una comunidad y es una iglesia imparable. ¿Cuántos dicen amén? Soy imparable, decirle. Decí conmigo: soy imparable. Decirle que está a tu lado: soy imparable. Porque tengo al Espíritu Santo. Yo tomé un ejemplo, creo que está en el libro de Hechos, sí, Hechos 4, 33, 31. Dice: después de esta oración, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y predicaban con valentía la palabra de Dios. Había persecución, había situaciones allí conflictivas y los discípulos estaban con temor. Entonces se pusieron a orar, clamar a Dios: Señor, danos valor, danos valentía para predicar tu palabra. Y después que terminaron de orar, dice que el lugar donde estaba tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Quiere decir que mi primer paso para evangelizar, yo necesito orar. Ir a arrodillarme a orar y pedir que sea lleno del Espíritu Santo, porque si yo voy por mi propia cuenta, sin orar, sin hablar a Dios de la gente, voy expuesto, voy sin su protagonismo principal, que es el que transforma. Voy a hablar con mi carne, con mis pensamientos, con mi elocuencia. Pero si yo voy a orar, pedirle al Señor: Padre, hoy voy a levantarme, hoy voy a trabajar, te doy gracias por el día, pero las personas que se me crucen, dame la sabiduría a través del Espíritu Santo para predicarle del Señor. Pedirle a Dios que te dé esa unción, esa gracia, y que Cristo se manifieste con el poder del Espíritu Santo. Hay que hablarle a Dios de la gente, no a la gente de Dios. A veces ponemos el carro adelante y el caballo atrás. Señor, te pido que mi suegra te acepte, se convierta. En el caso mío no, porque ya, pero en aquella que no conoce, me decís: Señor, que se convierta, que me acepte. Y si no se convierte, llévala de a pedazo para que para que sufra, ¿no? Está desgraciada. Pero hay que orar antes de salir a evangelizar. Evangelizar no es opcional, querida familia, pero tampoco es posible sin la dependencia y gobierno de la unción del Espíritu Santo. Antes de salir a evangelizar, necesitamos rodillas que oren y que clamen. Amén. Nuestra primera acción evangelizar es la oración. Segundo concepto para ir avanzando: el Espíritu Santo nos da poder para testificar. Decí conmigo: Él me da poder para testificar. Dice: y recibiréis poder, ¿para qué? ¿Para qué dice la palabra? Para ser testigos. No para que hagas alarde y no para que hayas mostrándote por la vida, sino porque el poder que tienes, si se activa, es cuando vos testificás de Cristo. Cuando empezás a hablar de Cristo y empezás a ministrar a una persona, Él te da esa palabra justa. Yo no sé si alguna vez te pasó que predicando de Él, de repente te acordaste de un texto que ni sabía, no sé si te pasó o no. ¿Sí? A mí me pasó una vez, me acuerdo que una persona, en el compañero de trabajo, me preguntó: ¿qué significa Pascua? Yo ni tenía idea. Hace un montón. Y pasar por alto, le dije. Y después leí y sí, era eso. De verdad le digo, si no me cree, no le miento más. Pero fue de verdad pasar por alto. Y después empecé a intervenir, empecé a estudiar. Y Pascua significa pasar por alto. Él te da el poder, Él te da la sabiduría, Él te da la capacidad de tener esa sensibilidad, de saber qué hablar, qué decir, a dónde predicar, qué predicar. Necesitamos entender eso.
El testimonio no es solo hablar, es mostrar la vida de Cristo. Amén. ¿Y cómo mostramos la vida de Cristo? Con el poder que Él te da. Con nuestras fuerzas no podemos hacer nada. Pero si Él te da el poder, podés evidenciar la vida de Cristo en tu conducta, en tu forma de hablar, en tu forma de expresarte. Sin el Espíritu Santo no podemos evidenciar nada. ¿Viste que pregunta, che, vos sos cristiano? Sí, ¿por qué? Porque no se te nota, ¿viste? No hay evidencia de conducta, pero si el Espíritu Santo está, Él transforma tu vida de adentro hacia afuera, y lo que estás adentro se revela afuera. Tu forma de hablar, tu forma de vestirte, tu forma de expresarte. Entonces el que está afuera mira y se da cuenta que hay algo diferente en vos. Hay algo distinto en vos. Es el Espíritu Santo. Pedro, sin el Espíritu Santo, había negado a Jesús 3 veces. Pedro, con el Espíritu Santo, se puso en pie y empezó a predicar. ¡Wow! 3,000 personas se convirtieron. Gloria a Dios. ¿Qué pasó? No, ese no lo conozco. No, yo ni sé quién es. Pero después, cuando recibió poder, estando allí frente a una multitud, con denuedo se puso en pie y empezó a predicar. ¡Ey! Ustedes que están hablando que esto están borrachos acá, es la promesa. Y empezó a predicar. Y no fue por su elocuencia, porque era del vulgo, sino fue por el poder del Espíritu Santo. Y esa ola fue ministrada a esa multitud y 3,000 personas se convirtieron. No es mi fuerza, no es lo que sé, no es mi capacidad, sino el poder del Espíritu Santo. Bendito sea Dios. Amén. El tercer concepto importante es: el Espíritu Santo conoce al mundo. Juan 16:8 dice: y cuando Él venga, convence al mundo. Y cuando Él venga, convencerá al mundo ¿de qué? De pecado, de justicia y de juicio. Él es el que convence, no yo. No es nuestro argumento el que cambia corazones, sino un Espíritu Santo que obra a través de nosotros y que abre los ojos de un pecador. Eso es importante, entender que necesitamos a Cristo, y el Espíritu Santo te lleva a eso. Claro, a veces es más fácil recibir una promesa que una verdad, porque prometemos cosas. Jesús si venís a la iglesia, vas a ser sano vos, tu suegra, el tío, si vas a ser pro. Y está bien, porque son promesas. Pero mi motivación de venir a la iglesia es porque Él me da algo, y no por entender que necesito a Cristo. ¿Por qué venimos a la iglesia? Porque tenemos la convicción que necesito a Cristo y que sin Él no puedo vivir, o porque Él me da cosas. Es más fácil recibir una promesa que una verdad. Es más fácil convencer a la gente prometiéndole cosas que después quedan sueltas por ahí. Hay que decir la verdad, pero hay que decirla con amor. La verdad sin amor quizás duele. El amor sin la verdad y puede ser permisivo. Todo va a estar bien. La verdad con amor confronta y transforma, y es a través del Espíritu Santo. ¿Usted me sigue? Ahí tiene que decir amén. Gracias por el entusiasmo. Nosotros sembramos y regamos, pero solo Dios da el crecimiento. Amén. Por eso no te frustres si alguien no responde al Evangelio de inmediato. Descansa en el Espíritu Santo. Vos sembrás la semilla, y esa semilla en algún momento
empieza a germinar, empieza a transformar y confrontar una conducta que con el tiempo quizás la persona se da cuenta que necesita a Cristo y se va a acordar lo que vos le dijiste. Usted tiene que predicar, sembrar la palabra de Dios. En algún momento cobra vida. ¿Cuántos dicen amén? Hechos 4:13 dice: entonces, viendo la osadía de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letras e ignorantes, se maravillaban y los reconocían como los que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba de pie con ellos, no podían decir nada en su contra. El Espíritu Santo obró de tal manera poderosa que impactó el testimonio. Y dijeron, no podían decir nada porque vieron a Pedro, que sabían que había estado con Jesús, que eran del vulgo, que eran sin letras, pescadores. Pero de repente entendieron que algo había pasado y no podían confrontar o contradecir, lo que habían recibido de Pedro y de Juan. Ese es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nace o hace viva la palabra. El Espíritu da vida. 2 Corintios 3:6, porque la letra mata, más el Espíritu vivifica. Sin el Espíritu, las palabras del Evangelio pueden sonar como letras muertas. Con el Espíritu se convierte en espada que penetra y discierne los corazones, los pensamientos. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y ¿cómo? Y eficaz. ¿Qué significa viva y eficaz? Que dale el blanco. ¿Viste qué te pasó que viniste por primera vez o viniste varias veces y te sentaste y empezaste a escuchar el mensaje? Y vos empezaste a mirar para los costados. ¿Quién le contó al pastor que lo que me está pasando a mí? ¿Viste? ¿No te pasó eso? ¿Quién le dijo a aquel que lo que... Y estaba lleno de gente, pero es como que la palabra te tocó solo para vos. ¿Te pasó o no? Sí. Yo recuerdo que las veces que siempre recibo de Dios, pero siempre cuando venía le decía a mi papá, vos le contaste al pastor, no me jodas, vos le contaste seguro, porque vos querés que, no, hijo, no hablé nada. Ahora entiendo que no era mi papá, era el Señor, era el Espíritu Santo que estaba obrando y me empezó a hablar a mí puntualmente. Wow. Cuando Él empieza a hablar, cuando Él empieza a confrontar, yo entendí que Él siempre gana. Amén. El Espíritu trae a nuestra memoria las palabras correctas en el momento justo. Juan 14:26, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él le enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Él trae a la memoria. Muchos creyentes han testificado de que el evangelizar recordaron vínculos o versículos, momentos que hicieron ayudar al Espíritu Santo. Sin Él es imposible. Voy terminando, voy avanzando. Quizás algunas cosas prácticas para aplicar a nuestra vida. Primero tenemos que buscar su llenura. Amén. Decí conmigo, tengo que buscar su llenura. ¿Y sabe por qué a veces no somos llenos por más que pidamos? Porque estamos llenos de otra cosa. Entonces, cuando estamos llenos de otros argumentos y de muchas otras cosas, Él no puede llenarnos. ¿Qué hay que hacer? Vaciarnos de yo, vaciarnos de argumentos, porque no tenemos apetito de Él. Aquí atrás están haciendo unos pollos riquísimos. No lo probé, pero ya lo miro, ya se me baja la presión. Por ejemplo, si le digo a mi esposa, prepara un almuerzo, y yo me quedo de repente acá y como el pollo y como que se pan y tomo. Entonces voy a casa, por más que esté el almuerzo preparado, no voy a tener hambre porque yo ya comí. Por eso a veces no tenemos hambre cuando venimos a la iglesia, porque comemos otra cosa, nos llenamos de un montón de cosas. El ayuno real es abstinencia de alimento y oración y estudio de la palabra.
Pero ¿sabe qué? También yo creo que en el tiempo actual hay que hacer ayuno de redes sociales, de YouTube, de TikTok, de Instagram. Pasamos horas y horas y horas llenando nuestra mente con un montón de cosas que hacen perder el tiempo, te distraen. No digo que esté mal, pero no sé si su teléfono tiene, por ejemplo, en la semana el historial de tiempo que usted usa las distintas actividades. Fíjese cuántas horas usted está en Instagram, cuántas horas está en TikTok. Y se va a sorprender. Y empezás a sacar cálculo, hermano, 24 horas tiene el día. Y vos ves así, no sé, 85 horas en la semana de red. Y te empezás a llenar porque el diablo usa cosas para engañarte. Y te engaña, entonces vos te distraes y te reís y la pasás bien y te olvidás de los problemas, que debes plata. Y entonces empezás a mirar y te das cuenta y así pasó el tiempo. Y te empezaste a llenar acá de un montón de cosas que son temporales. Por eso cuando vas a leer la palabra y no te queda la palabra, ¿por qué? Porque estás lleno de otras cosas. Por eso cuando venís a la iglesia y de repente te vas como viniste, ¿por qué? Porque tenés un montón de argumentos y barreras que impiden que el Espíritu Santo obre. De repente empezás a mirar al costado. Ay, fíjate, la hermana esta desgraciada vino con tal ropa. Y empezás a mirar cosas que no tenés que mirar. O venís a la iglesia preocupado por mañana. Y mañana, no sé, bueno, hay que trabajar y no sé, tengo que juntar plata para pagar la luz. Y entonces venís al culto, cumplís un rito religioso, pero te volvés como viniste. Porque estás lleno de un montón de cosas. Tienes que vaciarte, hacer un vaciamiento para poder recibir y ser lleno del Espíritu Santo. Y esto no se trata de un mandato aislado, sino de cómo debo vivir todos los días constantemente buscando su llenura para que la vida de Cristo cada día crezca en mí. ¿Cuántos dicen amén? La palabra dice en Efesios 5:18: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué hace referencia con el vino? ¿Qué tiene que ver el vino con el Espíritu Santo? ¿Por qué hace esa comparativa? No sé, a mí nunca me pasó, o creo que una vez. Si a alguien le pasó, no importa, no levante la mano, no la va a levantar. Yo sé que por ahí haya tenido una experiencia muy lejana de un pasado de copas y que uno quiere caminar derecho, ¿viste? O querés hablar elocuentemente y no podés y todo se te da vuelta. O alguno que tomó para no sentir, ¿viste? Que alguno, ¿para qué tomas? Para no sentir. Para olvidar, para no sentir. Y al cabo de un rato más tarde, después de unas cuantas copitas, ¿sentís? No siento los brazos, no siento nada, porque ya se te pasó la copa y se te inundé y perdés la capacidad motriz. Esa es la comparativa, que seas lleno del Espíritu Santo de tal manera que Él te llene, te transforme, haga lo que tenga que hacer y que Cristo pueda glorificarte. ¡Wow! Que salgas, prediques, hables, hagas lo que tengas que hacer, porque Él es el que te gobierna y Él es el que te llena y Él es el que te convence cada día de levantarte. No, esto no me voy a poner, me voy a poner esto más decoroso, voy a hablar de esta manera, porque Él está llenando tu vida. Y cuando vas a hacer los devocionales y cuando lees tu palabra, la palabra del Señor, y empiezas a leer y empiezas a llorar porque se transforma y empieza a confrontar tu corazón y tu vida va siendo transformada día a día. Eso no tenemos que perder. Eso es no negociable, mantener esa mecha encendida todos los días. Por supuesto que va a haber un montón de cosas para que vos no continúes con eso, pero ahí está
la guerra en buscar de Dios cada día, ser lleno del Espíritu Santo. La exhortación nos apunta a lograr algo por el esfuerzo propio, sino a disfrutar y manifestar lo que Cristo ya nos ha dado. Mire, de una forma imperativa, ¿viste el imperativo que siempre te exige? Aquel que habla siempre, porque siempre vos estás de menos, vos tenés que hacer esto, vos aquello y acá, y siempre imperativamente te pide cosas, porque te exige. Acá la palabra de una manera imperativa es un mandato, no es una opción. ¿De qué? De ser llenos del Espíritu Santo. Decir conmigo, es un mandato, no es una opción, de ser lleno del Espíritu Santo. Es algo presente, ¿por qué? Porque es algo que continúa constantemente. Es pasivo, ¿por qué? Porque implica que no nos llenemos a nosotros mismos, sino seamos llenos. Somos llenos no porque un esfuerzo propio, sino que abrimos nuestra fe, nos vaciamos y dejamos que el Espíritu Santo nos llene. Ser lleno del Espíritu es ser gobernado por Cristo mismo en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Para terminar, ora antes de hablar, sé sensible a su voz, descansa en su obra y que Él haga la obra. Bendito sea Dios. El evangelizar o la evangelización en el nuevo pacto no se basa en nuestras capacidades, sino en la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Amén. Él nos capacita, nos impulsa, abre puertas, toca corazones, transforma vida. No estamos solos cuando compartimos el Evangelio, somos colaboradores de Dios y el Espíritu Santo respalda su palabra y su voluntad. No respalda a hombres, sino a su voluntad y a su palabra. Hoy te animo a rendirte nuevamente al Espíritu Santo. Amén. Quiero invitar al grupo de alabanza, si puede pasar. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar en esta hora. Y decirle al Señor, vamos, quiero evangelizar, no con mi fuerza, sino con el poder de tu Espíritu Santo. Lléname, guíame y haz que Cristo sea visto en mí. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Porque donde está el Espíritu, los corazones son transformados. ¿Cuántos en esta mañana desean y le piden a Dios, quiero ser lleno de su Espíritu Santo? Quizás estás lleno, pero decís, quiero más de su presencia, ser lleno, porque entiendo que sin Él todo lo que haga no tiene fruto y carece de sentido. Pero también, no solo para evangelizar, sino para vivir una vida manifestando la vida de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Mira, mientras nos preparamos para adorar, creo que se pasó un poquito el tiempo, pero el altar está abierto. Yo quiero invitar a todos aquellos que deseen y tienen hambre de Dios, que se genere un apetito de su presencia, que dejes tu lugar y ven aquí adelante. Vamos a orar juntos aquí con los líderes. Vamos a pedirle que el Espíritu Santo nos llene con su presencia. Amén. El que tiene esa expectativa y el que desee, deje su lugar mientras nos preparamos y adoramos al Señor. Gracias, Padre, por tu presencia. Gracias por tu presencia, Dios. Gracias porque tú eres bueno. Gracias porque tú estás en este lugar y tú nos llevas, nos direcciona. Señor, hoy queremos recibir de ti, ser llenos, ser guiados. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús, que tu presencia, Espíritu Santo, pueda llenar este lugar con poder, con unción y con gracia. Aleluya. Sabe que cuando empezás a hablar de Él y estamos hablando de Él, Él se manifiesta y busca un lugar donde reposar, donde llenar. Él desea llenar tu corazón, porque sabe que si te llena a ti, tú puedes evangelizar con su presencia y tendrás fruto. Bendito Dios. Señor, en esta mañana aquí estamos. Aquí en esta mañana estamos. Presencia de Dios. Aleluya, aleluya.
Señor, te queremos conocer más, ser lleno de tu presencia, ser lleno de tu presencia, ser lleno de tu presencia. Aleluya. Antes de orar por esa llenura de la presencia de Dios, Alejandro me dijo que hay personas que han venido por primera vez hoy. Es importante hablar y abrir nuestro corazón. Dice que el Señor está y golpea la puerta del corazón. Él no va a entrar si usted y yo no le permitimos que entre. Y una de las formas de permitir que entre es que podamos confesar de que creemos en su obra redentora y pedirle que Él entre en mi corazón y que pueda transformar. Porque la transformación y el conocimiento es de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. En esta mañana yo quiero que todos estemos con los ojos cerrados y quiero invitar a aquellas personas que han venido por primera vez y desafiarte a que abras la puerta a tu corazón y permitas que el Señor entre en tu corazón. Una vez me pasó también a mí que vine a la iglesia y me predicaban de esta manera y me decían: tenés que confesar, tenés que creer, tenés que abrir la puerta, repetir conmigo. Con mucho temor pasé y lo hice. Venía una vida muy gastada, con una depresión galopante, destruida. Y dije: mira, probé de todo, ¿por qué no darle una oportunidad a Jesús? Y así lo hice. Y después de esa oración mi vida nunca más fue la misma. Y empecé a sentir algo distinto en mi corazón y recibí la vida de Cristo. Amén. Yo quiero invitarte a que pases aquí adelante. No sé lo que son que han venido por primera vez, que algunos son desafiados a aceptar a Cristo. Que vengan aquí adelante. Si hay alguien, o si vino acompañado con alguien por primera vez, algún familiar, algún amigo que haya invitado. Y si quizás no te animas a pasar y lo haces de ahí, en ese lugar, no hay problema. Hacemos así, ¿qué te parece? Todos con los ojos cerrados, ¿sí? Nadie mirando al lado ni adelante. Yo quiero invitarte que en el lugar donde estés, si quieres hacer esta oración, levantes tu mano simplemente para reconocerte y repetir conmigo esta oración. Querido Dios, a partir de hoy, te abro la puerta de mi corazón. Te recibo como Señor y Salvador. Reconozco tu obra redentora. Te doy gracias por el perdón de pecado. Te doy gracias porque mi nombre a partir de hoy los escribe en el libro de la vida. Te doy gracias por la vida eterna. Y a partir de hoy trataré de servirte. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Oramos. Señor, gracias por esas personas que hicieron esta oración. Señor, que ellos puedan conocerte de una manera mucho más profunda y poderosa. Señor, toca sus corazones. Y hoy cuando regresen a sus hogares, que vuelvan con ese Cristo de la vida, transformando su vida. En el nombre de Jesús. Señor, una nueva vida nace. Señor, una vida nueva nace, una semilla nueva nace en esa persona. Señor, te pido, Espíritu Santo, que la llenes y lo llenes con tu presencia y el poder de transformación empiece a obrar. Y oramos en el nombre de Jesucristo Nazaret. Toda tristeza, todo espíritu de muerte, toda maldición es cancelada ahora en el nombre de Jesucristo Nazaret. Hay libertad ahora para que el poder obre en el nombre de Jesús. Toca, Señor, toca, Padre. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Oramos y vamos a pedirle al Espíritu Santo que empiece a ministrar aquí a cada uno de los que estamos aquí presentes. En el nombre de Jesús. Vamos a alabar, vamos a adorar los líderes. Oh, presencia de Dios. Cuando Él se manifiesta, las cosas son transformadas. Bendito Dios. Presencia del Espíritu Santo. Más. Llena, 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 llena ahora cada corazón, cada vida. Jesucristo.
Hay algo que el Espíritu Santo va a estar obrando y está obrando. Ese poder transformador, ese que toca. Ahí está, ahí está, ahí está tocando los corazones. Ahí está, presencia de Dios. Más, más, más. Oh, más presencia de Dios. Oh, más shakamanda. En nombre de Jesús. Recibe, 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 recibe. Recibe el Espíritu Santo, recibe. Oh, shikamasote rakapapapa. Recibe, recibe, recibe. Recibe, recibe. Aleluya, aleluya. Su presencia en este lugar. Su presencia.